Hoy vamos a empezar un estudio en el libro de Ruth. Así que si tienes una Biblia y quieres abrir el libro de Ruth, lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento, Josué, Jueces, Ruth. Es después de la ley de Moisés. Y hay algunas cosas importantes que quiero que saques del libro de Ruth. 3 cosas importantes. La primera es que quiero que entiendan que se trata de una narración histórica. No es un cuento de mentiras. Es una historia real que ocurrió en la historia durante la época de los jueces. En Jueces 21 se dice: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Podemos identificarnos con eso. En nuestros días no todos conocen a Jesús como rey y muchas personas hacen lo que les parece bien a sus propios ojos. No sabemos exactamente en qué parte del libro de los jueces, en el periodo de tiempo en que esto tuvo lugar, pero fue durante ese periodo de tiempo. Y este periodo de los jueces era como un tiempo espiritual de caos y desorden y muchas cosas raras sucediendo. Cuando lees el libro de los jueces, hay algunas historias extrañas allí. Y lo que sucedió es que el pueblo de Dios se metió en pecado, adoraban falsos ídolos, hicieron cosas que Dios les dijo que no hicieran. Y Dios trajo jueces que eran líderes espirituales y civiles, que vinieron y los reprendieron y los llamaron a la rectitud. Y a veces Dios los usaba para liberar a su pueblo, los usaba para hablar proféticamente a su pueblo. Y aquí es cuando estamos leyendo en este periodo de Ruth, es durante esa temporada de los jueces. Una y otra vez el pueblo de Dios pasó por un patrón de pecar contra Dios. Dios los castigaba. Volvían al buen camino y luego pecaban contra Dios otra vez. Y repetían el patrón una y otra vez. Así que esta es una narración histórica. Entonces de esto vamos a sacar algunas lecciones morales, ¿de acuerdo? Y cuando lees narraciones históricas, lees, por ejemplo, a Moisés sacando a los israelitas de Egipto o a David enfrentándose a Goliat. Yo no soy David. Probablemente no voy a luchar contra un gigante, pero hay lecciones morales que puedo tomar de esa historia y aplicarlas a mi vida de hoy, como defender lo correcto frente al peligro o ser audaz. Son lecciones morales que podemos extraer de las Escrituras. Y en Ruth vamos a sacar algunas lecciones morales sobre la familia y la lealtad y las relaciones, incluso algunas lecciones románticas. Oye, si eres soltero y estás listo para conocer a alguien, en las próximas semanas recibirás algunos consejos que te serán muy útiles. Si estás casado, tendrás algo de romance. Hombres, no van a tener que ver películas para chicas durante las próximas 4 semanas con sus esposas. Si ella quiere romance, tríela a la iglesia los domingos. ¿Todavía podemos decir películas para chicas? En realidad no me importa. Y en tercer lugar, vamos a ver ejemplos de la providencia de Dios. Este es un concepto teológico, la providencia de Dios. Habla de cómo Él es soberano. Eso significa que Él está en control y tiene autoridad sobre todo, y porque Él tiene control y autoridad sobre todo, vemos cómo Dios usa su poder para sostener activamente a su pueblo y gobernar los eventos y dirigir todas las cosas para lograr su propósito. Y vemos eso en Ruth, donde hay circunstancias difíciles sucediendo, así como circunstancias difíciles están sucediendo en nuestras vidas hoy. Pero vemos a Dios trabajando estas cosas juntas para bien, para cumplir su propósito, lo cual nos da mucha esperanza. Así que primero, Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice: en el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos, Maglón y Quilión. Todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Bien, en primer lugar, los nombres importan en la Biblia. Cuando lees nombres, muchas veces significan cosas, lugares y personas. Así que primero, Elimelec, su nombre literalmente significa mi Dios es mi rey. Voy a volver a eso. Él es de Belén, es un efrateo. Efratite, que se refería a la región como la comunidad, como estamos en el condado de Maricopa. Y luego esta es una ciudad de Mesa. Eran de la región de los efrateos. Esa era la región alrededor de Belén. Belén era la ciudad real en la que vivían en la tierra de Judá. Esa era la nación.
Y es interesante que Belén se llamara como se llamaba. Significaba casa del pan. Belén significa casa del pan. Si eres cristiano, probablemente sepas que de allí vino David. Y allí nació Jesús. Jesús, que es el pan de vida, nació en un lugar llamado la casa del pan. ¿Coincidencia? Creo que no. Es irónico que Belén se llame la casa del pan, pero hay hambre en la tierra y no hay pan. Esto es lo que sucede. Elimelech muda a su familia de Belén, toma a su esposa Noemí, 2 hijos, Malón y Quilión, y se mudan a la tierra de Moab un poco lejos, a unas 80 millas de distancia, y lo hizo porque había comida en Moab. Y todo esto parece algo razonable para un hombre. Hay hambre en tu tierra, tienes que mantener a tu familia. ¿Y qué haces? Tomas la dura decisión de recogerlos y mudarte a la tierra de Moab. El problema es que Dios había dado específicamente la tierra prometida a su pueblo. Estaban viviendo en Belén, una parte de la tierra prometida, y esa era la tierra que Dios tenía para su pueblo. Él se la dio. Les dijo que vivieran allí, les dijo que ocuparan la tierra, y la razón por la que hubo hambruna en la tierra no fue solo una coincidencia, fue el juicio de Dios sobre su pueblo por el pecado. Cuando yo era niño, había veces que me metía en problemas y mi padre decidía que tenía que aprender una lección y que tenía que ser castigado. Así que había veces que recibía nalgadas. Sé que para algunas personas hoy eso es controvertido, pero no debería serlo. El mundo sería mucho mejor si más gente recibiera azotes de niño. Amén. Si no lo haces, está bien. Ya sabemos que no lo haces porque conocemos a tus hijos. Hablando en serio, es muy gracioso. Los maestros me mandan mensajes todo el tiempo. Me mandan mensajes. Dicen, puedo decir en el segundo día de clase cuáles niños recibieron nalgadas y cuáles no, pero eso es una distracción. Deja eso de lado. Pero mi padre, cuando me disciplinaba, a veces me resistía y me contoneaba y decía, no quiero que me pegues. Puedes hacerlo por las buenas o por las malas. Y aprendí que hay que aceptar el castigo. Cuando llega el momento de ser castigado, tienes que aceptar el castigo, acabar con él. Pelear no va a ayudar. Eso es lo que estaba pasando con los israelitas. Estaban siendo castigados y cuando Dios los estaba castigando, realmente no tenían otra opción que aceptarlo y esperar a que Dios levantara el castigo. Pero dejó la tierra prometida, se fue a la tierra de Moab. Así que tenemos una narración histórica. Esto es algo que realmente sucedió, pero hay una lección aquí, una lección moral que todavía se aplica a nosotros hoy. Lo que Elimelech hizo parecía razonable, llevar a su familia lejos de la hambruna a la tierra fértil de Moab, pero en realidad estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Porque Dios puso específicamente a su pueblo en la tierra donde estaban. Y de hecho, les ordenó que no fueran a vivir entre extranjeros que adoraban dioses falsos y ídolos. La lección para nosotros es que es posible hacer algo que parece lógico o razonable desde una perspectiva humana, pero no está bien si desafía lo que Dios nos ha ordenado directamente que hagamos. Dios le dijo a su pueblo que no viviera entre extranjeros porque ellos adoran ídolos y la mala compañía corrompe el buen carácter. Algunos de ustedes tienen que tener cuidado de con quién se rodean porque se pueden contagiar de ellos así como ustedes a ellos. Y algunas veces ustedes se contagian de ellos aún más. Así que quiero señalar la ironía de esto. El nombre de Elimelech literalmente significa mi Dios es mi rey, pero él está actuando de una manera que no refleja que Dios es su rey. Él está sentado y eligiendo llevar a su familia lejos de su tierra natal. Y esto nos recuerda la importancia de hacer honor a tu nombre. Cuando eras niño, ¿alguna vez te dijeron tus padres, como me dijeron a mí, oye, somos Viscontis? Eso no es lo que hacen los Viscontis. Tienes que representar a tu familia. No deshonres el nombre de tu familia. Tal vez tus padres te dijeron algo así, pero hay un nombre aún más importante que tu nombre o tu apellido. Es el nombre de Cristo que llevas como cristiano. Un cristiano significa semejante a Cristo o pequeño Cristo, literalmente. Así que cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo, hey, yo llevo el nombre de Cristo, yo lo sigo y estoy tratando de ser como Él y queremos vivir a la altura de ese nombre. Ahora todos sabemos que no somos perfectos, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros en esta iglesia pretende ser perfecto. Si caminas por aquí tratando de ponerte una máscara, pretendiendo que eres perfecto y que todo es perfecto en tu vida, primero que nada sabemos que estás fingiendo.
En segundo lugar, te lo diremos porque te queremos. Pero que no es increíble estar con gente que puedes admitir que estás batallando o puedes admitir que has cometido un error, o si fallas, ellos no te van a juzgar y condenar. La gente en nuestra iglesia da tanto amor y apoyan tanto que cuando compartes una lucha no te condenan por eso, te van a mostrar el amor y la misericordia de Jesús y te van a cubrir la espalda y ayudarte a volver a la pista. Así que no somos perfectos, pero todavía hay un llamado y la responsabilidad de vivir a la altura de nuestro apellido porque queremos representar a Jesucristo como embajadores de la comunidad que nos rodea. Lo representamos en nuestros vecindarios y en nuestros lugares de trabajo. Y cuando vivimos a la altura de nuestro nombre y actuamos como cristianos, eso trae bendiciones a la gente que nos rodea. Cuando no vivimos de acuerdo a nuestro nombre y no actuamos como cristianos, eso tiende a traer problemas sobre nosotros y la gente que amamos. Y eso es lo que pasa con Elimelec. Su mala decisión trajo problemas a su familia. En el versículo 3 dice, pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Bien, aquí se da a entender que Elimelec murió prematuramente de alguna manera como consecuencia de su decisión de ir a vivir entre los moabitas. Cuando sales de la cobertura de la bendición y protección de Dios, literalmente estás tomando tu vida en tus propias manos y eso no siempre sale bien, ¿verdad? Debería haber esperado a que Dios levantara el hambre y proveyera, pero en lugar de eso se fue y murió. Hay una lección en esto para nosotros también. Cuando un padre elige tomar malas decisiones, tiene un impacto dramático en sus hijos. La Biblia dice que Dios visita los pecados del padre en la 3ª y 4ª generación. Eso habla de las consecuencias de patrones generacionales de pecado. Cuando el padre peca, afecta al hogar, afecta a los hijos, hace más probable que ellos crezcan y luchen con el pecado y ese patrón puede repetirse generación tras generación, pero gracias a Dios tú puedes romper esos patrones generacionales de pecado. Tú puedes escoger vivir para Jesús y establecer un nuevo patrón para tu familia y futuras generaciones. Hoy sabemos que como cristianos somos salvos por gracia y no somos castigados por Dios por nuestros pecados. ¿Por qué? Lo sabemos porque Jesús ya fue castigado por nuestros pecados. Así que Dios no te va a castigar por un pecado por el que ya castigó a su Hijo. Así que si alguna vez pasas por una situación, se te pincha una rueda, te resfrías, eso no es necesariamente Dios castigándote por tus pecados. Eso es probablemente un subproducto del hecho de que vivimos en un mundo caído y a veces simplemente experimentamos problemas. Jesús dijo, en este mundo tendrán problemas, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Así que sabemos que Dios no nos está castigando, pero a veces experimentamos las consecuencias de malas decisiones donde Dios no nos está castigando, pero si rompes las leyes puede que te metan a la cárcel o te acusen o algo así. Eso es una consecuencia. Ok, pero bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento antes de Jesús y la cruz, había una conexión más directa entre las bendiciones tangibles y la obediencia a la palabra de Dios. Podrías pensar en esto como una bendición deuteronómica, que es decir, que cuando obedeces los mandamientos del pacto, experimentas las bendiciones prometidas del pacto. Cuando desobedeces los mandamientos, traes juicio sobre ti mismo bajo el antiguo pacto. Esto es lo que era muy común, así que había bendiciones tangibles por obediencia, como buenas cosechas y muchos hijos y grandes rebaños de ganado y cosas como esas. Ahora, gracias a Dios, a través de Jesús, experimentamos toda bendición en los lugares celestiales y todavía somos bendecidos tangiblemente cuando obedecemos la palabra de Dios. Aquí hay un ejemplo de un hombre que desobedeció el mandato de Dios y experimentó consecuencias. Además, sus hijos fueron afectados por sus malas decisiones. Mahlón y Quilión crecieron y se casaron con mujeres moabitas, lo cual estaba prohibido. El pueblo judío tenía prohibido casarse con extranjeros que practicaban otras religiones y adoraban a dioses falsos. En Deuteronomio 7 dice, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán de mí y los harán servir a otros dioses.
Dios no quería que su pueblo se casara con adoradores de ídolos y Dios todavía no quiere que su pueblo se case con adoradores de ídolos. Esto es lo que significa estar en yugo desigual. Cuando escuchas esa frase está diciendo que tú no puedes enganchar tu carro a la vida de alguien más cuando ellos no están adorando al mismo Dios que tú. Y esto pasa muchas veces. A veces la gente está saliendo, quieren encontrar un esposo y conocen a alguien que tiene muchas buenas características. Es como, amigo, este tipo tiene un trabajo, cheque. No vive en el sótano de su madre, comprobado. Es guapo, listo, pero no es cristiano. Y lo que verás es que a veces los cristianos se convencen a sí mismos de salir con personas que no son cristianos y a veces lo llaman citas misioneras en el mundo de la iglesia. Es como un tipo de broma. Solo voy a ganarlo para la fe. Voy a ganarlo para la fe. ¿Puedo decir esto? Especialmente si eres una mujer, este es un plan terrible. El problema es que muchas veces no solo terminas con citas misioneras, sino que terminas casado tratando de ser misionero todavía. Casado con alguien que todavía no es cristiano. Estoy advirtiendo especialmente a las mujeres contra esto porque hay un impacto desproporcionado en las mujeres que se casan con un hombre no cristiano, porque los hombres son los líderes espirituales de su familia, sean cristianos o no, y no quieres ser dirigida por alguien que no sigue a Jesucristo. Eso te pone en una posición terriblemente vulnerable. Ahora, no es bueno para los hombres salir con mujeres no cristianas, pero voy a admitir, estadísticamente hablando, si el hombre es cristiano como más del 90% de las veces, la chica lo va a seguir para servir a Jesús. Así que en realidad funciona más a menudo de esa manera, aunque todavía no lo recomiendo ni lo apruebo. Pero solo te estoy recordando esta verdad porque es significativa. Así que los hijos, Mahlon y Kilian, se casan con mujeres moabitas. Esto está prohibido. Y ven, ellos continúan ese patrón de desobedecer la ley de Dios como una familia. Así que de nuevo, hay una narrativa histórica aquí y una lección moral para los padres. Si eres padre, tus hijos van a ser formados por tus victorias y tus pecados. Hay un énfasis extra en esto para los padres. Tú, como líder de tu familia, tienes un impacto en tus hijos y la responsabilidad de hacer lo correcto para que tus hijos sean bendecidos. Cuando escoges hacer lo que está mal, lastimas a tu familia, no solo a ti, pero a los que te rodean. Mira, nosotros como iglesia queremos ayudarte a vivir el llamado de Dios en tu vida, cumplir tu propósito, tener un matrimonio fuerte y ser un buen padre. Queremos ayudarte a ganar en lo que sea que Dios te ha llamado a hacer. Vamos a apoyarte y equiparte. Queremos que tus hijos crezcan y vean a mamá y papá amando a Jesús y amándose el uno al otro. Bien, eso es lo que queremos hacer, pero aquí hay un ejemplo de lo que pasa cuando eso no va bien. Ahora tenemos a Noemí, su esposo murió, ella está sola. Habían pasado 10 años, sus hijos murieron y ella tampoco tiene hijos. Murieron sin hijos, lo cual era una señal del continuo juicio de Dios sobre esta familia. Los dos hijos murieron al mismo tiempo, ninguno de ellos tenía hijos. Así que hay una implicación real de que esta familia había experimentado el juicio de Dios. Así que Noemí está sola y eso era un verdadero problema. Es un gran problema en estos tiempos. Ya es bastante duro ser viuda en cualquier época, es duro ser viuda y perder a tu marido. Le echas de menos, le quieres, hizo mucho por ti, hay un vacío en tu vida, es triste, es duro, pero en esta época era mucho peor. Porque no tenían seguridad social. Literalmente necesitabas a tu marido para trabajar los campos y trabajar los rebaños y poner comida en la mesa, y el marido protegía a su familia del peligro, gente peligrosa, animales salvajes peligrosos que estaban literalmente en la tierra. Así que si eras una anciana y una viuda sin hijos que cuidaran de ti, eras vulnerable, probablemente ibas a terminar muriendo de hambre y sin hogar y viviendo de la caridad o algo peor. Entonces el verso 6 dice esto: Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Esta es la primera mención del Señor por su nombre propio en el texto. El Señor Yahvé es lo que dice. Y aquí empezamos a ver ejemplos de su providencia. El hambre había llegado a Judá como castigo, pero ahora Dios ha levantado el castigo y trajo buenas cosechas de nuevo, y utiliza esto para atraer a Noemí y a su familia de vuelta a Judá.
Esto se nota en toda la Escritura. Cuán misericordioso es Dios, cuán bondadoso es tan misericordioso y paciente. A veces castiga a su pueblo por pecar, pero no lo hace para destruirlo, sino para reconducirlo por el buen camino, para llevarlo de nuevo a un lugar de bendición. Y fue un acto de misericordia, y Él muestra misericordia una y otra vez. Quiero que entiendas esto, porque la gente se confunde. A veces piensan que Dios en el Nuevo Testamento es amoroso y misericordioso y paciente, y que Dios en el Antiguo Testamento es malo y bipolar y es muy severo, golpeando a la gente todo el tiempo. Y ellos dicen, bueno, ¿cuándo cambió Dios? Me gusta el Dios del Nuevo Testamento, pero los únicos que piensan eso son los que no han leído el Antiguo Testamento. Porque cuando realmente lo lees y lo que hicieron los israelitas piensas, yo los hubiera castigado hace mucho tiempo. Si los hubiera borrado de la faz de la tierra y los ángeles y yo hubiéramos salido a hacer una barbacoa, sería genial. Pero Dios fue tan paciente y misericordioso que les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y aun cuando eran castigados, Él levantaba el castigo y traía bendiciones de nuevo. Eso es lo que Dios hace. Él es misericordioso y es el mismo ayer, hoy y siempre. Es la misma bondad amorosa que vemos en el Nuevo Testamento que Dios demuestra en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos un ejemplo de que su misericordia es grande. Dice en Lamentaciones 3, el Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también muestra compasión, porque es muy grande su amor. Así es Dios desde siempre. Noemí recibe la noticia de que la bendición ha vuelto a Judá. La tierra vuelve a tener buenas cosechas, así que decide volver a su tierra natal, a la que pertenece. Decide volver al lugar de donde vino, y este es un gran ejemplo de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa apartarse del pecado. Literalmente significa alejarse del pecado. Lo que sucede es que muchas veces, incluso como cristiano, uno se desvía del camino y comienza a tomar malas decisiones y a alejarse de Dios. Vas por el camino del pecado, tomando malas decisiones. Y algunos de ustedes tal vez han estado huyendo de Dios por mucho tiempo, han estado corriendo lejos, han estado corriendo duro. Necesitas arrepentirte y regresar al Señor. Alejarte del pecado y volver a donde perteneces. Y lo que es tan bueno acerca del arrepentimiento es que aun si has estado huyendo de Dios por mucho tiempo y has estado corriendo duro por mucho tiempo, no tienes que correr todo el camino de regreso a Él. Todo lo que tienes que hacer es volver a Él y entonces Él estará allí. Es que mira, aquí está la cosa, no trabajaste a tu camino hacia Él en primer lugar. Él vino y te encontró donde estabas, no donde deberías haber estado. Y cuando te arrepientes del pecado, no tienes que trabajar tu camino de regreso a sus buenas gracias. Solo tienes que volver y recibir su gracia. Él está ahí en ese momento y la relación puede ser reconciliada instantáneamente. Noemí está en un momento de arrepentimiento. Voy a volver a mi tierra natal. Es un gran momento para nosotros. Voy a volver al lugar de donde soy. Y ese es un buen recordatorio para nosotros hoy. No importa cuán lejos sientas que estás del Señor, puedes volver a Él y estar cerca de Él otra vez. En el versículo 7 dice, salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Bien, déjame explicarte esto. Iban a regresar a Belén y habría sido un viaje de aproximadamente 80 millas que habrían caminado. Así que les hubiera tomado de 7 a 10 días de caminata para regresar. Y en primer lugar, quiero dar crédito a Noemí. Debe haber sido una buena suegra. Saludos a todas las buenas suegras, porque su nuera quería ir con ella. Eso es un poco loco, ¿verdad? Como sus maridos murieron, tenían todas las razones para hacer las paces, pero en vez de eso dijeron, voy a ir contigo.
Me quedaré contigo aunque te vayas a una tierra lejana de donde no somos. Eso te muestra algo. Tal vez aunque Noemí estaba atrapada en el pecado de su esposo, tal vez la bondad de Dios brilló a través de su vida y afectó a sus nueras. Tal vez ellas vieron que había algo diferente en ella. ¿No es cierto que cuanto más tiempo has sido cristiano, más fácilmente ves a otros cristianos incluso antes de que te lo digan? ¿Ves a otros cristianos incluso antes de que te digan que son cristianos? Como cuando te encuentras con ciertas personas y son como alegres y tienen paz y son amorosos y es como conoces a Jesús, ¿no? Puedes reconocerlo, ¿verdad? Tal vez sus nueras vieron algo en ella como tú tienes algo que nosotros no tenemos. Queremos ir contigo, así que se van juntas, lo cual es bueno, pero luego es como si Naomi se diera cuenta en el viaje y dice, espera, no tiene sentido que vengan conmigo porque soy demasiado vieja para volver a casarme. No puedo tener más hijos para que se casen. Esa habría sido la costumbre. La costumbre era que si tus hijos morían, tendrías más hijos para que tus hijas se casaran e intentar que el apellido continuara. Pero ella estaba diciendo, esto no va a funcionar, deberían irse. Y ellas decían, no queremos irnos, queremos ir contigo. Así que aquí están en la carretera, estas tres mujeres están teniendo una buena sesión de llanto, que es justo lo que las chicas hacen cuando se reúnen, ¿no es verdad? Vamos mujeres, saben que es verdad. No importa por qué se juntaron, pero eventualmente alguien va a empezar a llorar. Lágrimas felices, lágrimas tristes, va a suceder de una manera u otra. Y entonces dice en el verso 14, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. ¿Ves? No estoy inventando esto. He oído decir que cuando las mujeres se reúnen, los pañuelos las siguen. Así que está bien, así es como Dios te hizo, es hermoso. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Así que Orfa se despide y no sabemos qué fue de ella a partir de ahí, su historia se olvida. Pero a Ruth sí la conocemos. Se aferró fuertemente a Noemí y esta palabra se aferró en hebreo es la misma palabra del Génesis 2 que describe a un hombre que se aferra a su esposa. Los dos se unen y se convierten en uno. Ella está diciendo, quiero ser uno contigo, quiero ir contigo, estoy contigo en cuerpo y alma. Es una hermosa demostración de lealtad. Hay una lección moral para nosotros aquí, que tu vida puede cambiar dramáticamente por a quién eliges ser leal. Todos diríamos que la lealtad es generalmente una buena cualidad, y lo es, pero a veces la gente es leal a las personas equivocadas. He visto a gente ser leal a líderes de sectas literales, eso no es bueno. He visto a mujeres ser leales a novios abusivos, eso no es bueno. He visto a tipos que son muy leales a amigos que solo los meten en problemas. Eso no es bueno, así que quieres ser leal a las personas adecuadas en el orden correcto. Este es el orden. Por encima de todo debemos ser leales a Jesucristo. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes, si hacen eso bien, todo lo demás va a caer en el lugar correcto? Leales a Jesús, porque ¿a quién más iríamos? Él es la única manera de ser salvo. Y después de eso, si estás casado con tu cónyuge, un hombre con su esposa, una mujer con su esposo, ese es el único tipo de matrimonio que Dios reconoce. Esa es tu siguiente lealtad más importante, es a tu cónyuge, aún por encima de tus hijos. Amén. ¿Alguien todavía está procesando? ¿En serio? Solo confía en mí. Y luego, déjenme decir esto, tenemos muchos problemas en nuestra sociedad porque la gente no valora el pacto matrimonial como debería. Y tenemos que volver a hacer hincapié en la fuerza del compromiso matrimonial y en lo importante que es para el florecimiento de las familias y de la sociedad. Cuando uno se casa, suele hacer votos que suelen decir algo así como hasta que la muerte nos separe. Y solo quiero recordaros eso, cristianos casados, que hicisteis un pacto para estar juntos en los buenos y en los malos tiempos, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. No hasta que encuentre una opción mejor, no hasta que me estés molestando, no hasta que pasemos por un tiempo difícil, no hasta que cambies de aspecto, hasta que la muerte nos separe.
No, si tu matrimonio no es bueno, trabaja para mejorarlo, no lo abandones. Si dejas un matrimonio malo y solo te vas y tratas de encontrar uno nuevo, el problema es que te llevas contigo todo tu equipaje y todos tus problemas. Y solo vas a tener más problemas en tu próxima relación hasta que realmente sometas tu vida a Jesús y cambies y te pongas en el camino correcto. Ahora se necesitan dos para hacer que las cosas funcionen. Así que tal vez eres alguien que fue abandonado por un cónyuge que no era leal. ¿Habrá esperanza para ti en este libro? Debes ser leal a tus hijos y hemos visto familias que han sido devastadas cuando un padre abandona a sus hijos. Lealtad, es bueno ser leal a tu iglesia, es bueno tener una larga relación con la iglesia donde puedes crecer y tener raíces. ¿Puedo decirte esto? Lleva unos cuantos años ser discipulado en una iglesia solo para tener una visión saludable de las Escrituras y estar conectado para servir y desarrollar relaciones. Se necesitan por lo menos 3 o 4 años para entrar en ella y empezar a crecer con buenas raíces. Si estás dejando iglesias cada año o 2 y encuentras una nueva iglesia o un gran esto o lo otro, estás perdiendo. Necesitas estabilidad, necesitas algo de lealtad. Es bueno, una vez que encuentres amigos piadosos, ser leal a esos amigos piadosos. No lo des por sentado, porque los amigos son muy valiosos. Incluso te recuerdo que hay un valor en ser leal a tu empleador. En la generación de mi papá vi mucha más lealtad a los empleadores. Había una actitud de agradecimiento, gracias por darme un trabajo y una forma de mantener a mi familia. Hoy no veo ese mismo tipo de lealtad. Ahora bien, a veces está bien cambiar de trabajo, empezar uno nuevo, cambiar de carrera. No estoy diciendo que eso esté siempre mal, no lo es. Pero solo recuerden que puede haber bendiciones que vienen a través de la lealtad, donde después de mostrarte fiel es cuando obtienes promoción y oportunidad. Así que recuerda eso. Incluso te recordaría la importancia de ser leal a tu país. Y Dios nos puso en este país para un momento como este. Y resulta que vivimos en el mejor país del mundo. Así que gracias a Dios por esto. Creo que la lealtad nace de la gratitud. Cuando realmente aprecias lo que Dios ha hecho por ti, cuando realmente aprecias lo que tu cónyuge hace por ti, cuando aprecias el regalo que son los hijos, cuando aprecias tener un trabajo y tener una buena iglesia, la gratitud hace nacer la lealtad. Así que tenemos mucho que agradecer. Es como, estoy agradecido por ti, así que me voy a quedar contigo. Y aquí es donde entramos en un gran pasaje literario. Los estudiosos consideran que este es uno de los más grandes pasajes literarios en la historia humana. No sabemos quién escribió el libro de Ruth, pero estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es esta demostración de lealtad. Mira, el versículo 15 dice, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Noemí intenta convencer 3 veces a Ruth para que se vaya. La anima a irse, pero Ruth le dice, no, me quedaré contigo. Y Ruth hizo este compromiso con el pueblo de Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Y se comprometió con Dios, el Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios. Así que esto no es solo una demostración de lealtad humana. Este es el momento oficial de la salvación de Ruth. Su conversión, si se quiere. Ahora, en nuestros tiempos, vivimos bajo el nuevo pacto de gracia porque Jesús ya ha muerto y resucitado. Así que en los tiempos de hoy puedes vivir en cualquier país, hablar cualquier idioma, tener cualquier origen étnico, y si crees que Jesús es el Señor y que murió por tus pecados y resucitó, serás salvo. ¿Es increíble? Sí. Eso es porque así es como funciona la salvación bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto en los tiempos de Ruth, para ser salvo del pecado, tenías que pertenecer al pueblo de Dios y ser parte de Israel. Tenías que ser parte de Israel. Y tenían una manera de convertirse al judaísmo si eras extranjero. Algunos lo hacían, pero había que asimilarse plenamente y adorar al Dios de Israel y formar parte de la comunidad. Y aquí está Ruth.
Ella no solo está eligiendo un nuevo vecindario para vivir, solo está haciendo un pequeño cambio. Está dejando atrás sus antiguos dioses. Deja y abandona a su familia biológica y elige seguir a Noemí e ir a vivir para el Dios de Israel. Desde una perspectiva humana, le habría parecido más seguro volver con los moabitas, encontrar un marido moabita y vivir una buena vida moabita. El problema es que no había salvación para los moabitas. Adoraban ídolos y dioses falsos, así que podían volver a lo que parecía una buena vida, una vida más segura, una vida más predecible, pero esa vida terminaría en la muerte eterna. En cambio, fue con Noemí al pueblo de Dios, a Israel, a Judá, y encontró la salvación a través del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y fíjense en lo que dijo Ruth. Ella dijo: si algo más que la muerte nos separa, que Dios me castigue severamente. Esta declaración, este juramento nos recuerda el hecho de que todo aquel que se separa de Dios experimenta un severo castigo. Así que piénsalo, si Ruth se separara de Noemí, se estaría separando del Dios de Israel. Así que ella experimentaría el juicio de Dios. Y en el mundo de hoy, piensa en nuestras vidas. El pecado nos separa de Dios. Y si morimos en nuestros pecados, pasamos la eternidad separados de Dios, siendo severamente castigados por nuestros pecados. Usted sabe que las iglesias ya no hablan lo suficiente sobre el infierno. Y es por eso que tantas personas están experimentando un infierno viviente en nuestro mundo de hoy. Si no conoces las consecuencias de desafiar a Dios, es fácil caer en este patrón de pecado que conduce a terribles sufrimientos y castigos. Pero el infierno es un lugar real. Jesús hablaba del infierno todo el tiempo. Constantemente hablaba de que el infierno era real. El infierno es un lugar real donde hay tormento, fuego, no hay sueño, no hay descanso, no hay esperanza, no hay paz, no hay alegría, no hay amistad, no hay comunidad. Nunca termina. Dice que sus gritos de angustia nunca terminan. El gusano nunca muere. El humo nunca se apaga. Es el castigo eterno. Y todos los que rechazan a Jesús en esta vida van al infierno por ninguna eternidad, por toda la eternidad. Básicamente le dijeron a Dios que se alejara de ellos toda su vida y entonces en el infierno obtienen lo que pidieron. No hay esperanza en el infierno porque no hay presencia de Dios en el infierno. Así que gracias a Dios que a través de Jesús podemos ser reconciliados con el Señor y podemos ser salvados del castigo. A través de Jesús, en lugar del infierno, obtenemos el cielo. En lugar del castigo eterno, obtenemos la vida eterna. En lugar de sufrimiento eterno, obtenemos bendición eterna. En el cielo no hay enfermedad, no hay dolor, no hay pérdida, no hay muerte, no hay dolor, no hay guerra, no hay división, no hay prejuicio. Hay paz, hay alegría y hay amor. Así que cuando nosotros como iglesia hablamos de alcanzar a los perdidos, no estamos hablando solo de hacer crecer nuestra iglesia. Estamos hablando de rescatar a la gente de una eternidad en el infierno. Esto es como el trato más grande, ¿verdad? Es por eso que todo lo que hacemos como cristianos importa porque la eternidad está en juego. Hay consecuencias eternas en todo lo que hacemos. Así que cuando ella dice esto, realmente me recuerda las consecuencias que estaban en juego aquí. Pero Ruth está dejando atrás su antigua vida. Igual, estoy dejando atrás a sus antiguos dioses. Y estoy pensando en esto, como muchos de ustedes pueden relacionarse con esto. Dejaron una cierta vida atrás para seguir a Jesús. Algunos de ustedes dejaron relaciones atrás para seguir a Jesús. Es posible que hayan dejado atrás un estilo de vida divertida pero loca y en caos para seguir a Jesús. Y saben que si lo han hecho, vale la pena. Porque no hay nada mejor que la vida con Jesús. No siempre es más fácil, pero siempre es mejor. Siguiendo a Jesús. Y algunos de ustedes pueden estar en la valla hoy. Es posible que todavía estén sentados aquí considerando sus opciones, como ¿realmente quiero renunciar a estas cosas en mi vida para seguir a Jesús? Solo quiero decirles, no dejen que nada los detenga de seguir a Jesús. 1, no hay nada a lo que tengas que renunciar por Él que pueda reemplazar la bondad de conocerlo. 2, no hay nada por lo que valga la pena ir al infierno. No hay nada a lo que tengas que renunciar por lo que valga la pena ir al infierno. Sigue a Jesús. No hay nada más importante que la decisión de seguirlo, cueste lo que cueste.
Cuando leo sobre esto, Noemí, Orfa y Ruth están paradas en el camino y una, Orfa, se va. Ruth, sin embargo, se queda. Y ese fue realmente un gran momento en la historia de la humanidad. Pienso en cómo Jesús ofrece hoy a todos la oportunidad de ser salvos. Cualquiera que invoque el nombre del Señor se salvará, no importa de dónde seas o dónde vivas o lo que hayas hecho. Algunas personas lo rechazarán y se irán. Otros lo aceptarán y se quedarán y se aferrarán a Él y se convertirán en uno con Él. Y si hoy estás en ese lugar donde sientes en tu alma esta lucha de Dios, llamándote a dar tu vida a Cristo y estás luchando con esto, solo créeme, no hay nada más importante que tu decisión de aferrarte a Jesús, permanecer con Él. Dice en el versículo 19... Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Ruth, mientras iba con Noemí de regreso a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, respondió ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así que esto es la vida real. La vida real. No me llames Noemí, que significa agradable. Llámame Mara, que significa amarga. Porque mi vida se ha vuelto amarga. Me fui llena con un marido, volví sin nada. Siento que el juicio de Dios es todo lo que tengo. Y hay veces en nuestras vidas cuando pasamos por temporadas de dificultades. Y una cosa tras otra, y sientes que nada va bien. Y te preguntas, ¿qué está pasando? Se siente como si Dios estuviera casi en mi contra en esta temporada. Sé que la gente piensa eso, porque es algo que sucede. Y la gente saca el tema y pregunta sobre esto. Hay momentos en que la vida va bien y te sientes como, todo lo que hago es ganar. Y luego hay momentos en los que nada va bien. Y sientes que estás en este lugar como Mara, Mara, llámame Mara. Solo podrías llamarme perdedora porque me siento como una perdedora. Y no me llames Ryan, llámame roto porque mi vida está rota. Correcto, eso es lo que está haciendo y eso es lo que está en el medio de allí. ¿Has pasado por una temporada así, como donde estás atrapado en una canción de música country? Como, hombre, mi esposa se fue y mi carro se descompuso y mi perro murió y perdí mi trabajo y está lloviendo sobre mi cabeza y... Es como si estuviera viviendo una canción de música country. Ahí es donde estaba y ahí es donde algunas personas están en la actualidad. Al igual que han tenido enfermedades que no se detendrá, han tenido dolor de corazón que no se puede curar, están luchando con eso. Es como que han perdido relaciones, han sido decepcionados, han tenido sueños que se han derrumbado y no han funcionado como esperaban, han tenido abortos espontáneos, han sufrido infertilidad, se les han muerto seres queridos. Han tenido negocios que van a la quiebra y estas como, me siento como ella, como donde es como, hombre, estoy vacío en este momento y solo estoy sufriendo en este momento. Y sabemos que Noemí estaba pasando por eso y podemos relacionarnos con eso, pero tenemos un beneficio. Tenemos una perspectiva que ella no tenía en este momento porque podemos leer toda la historia y conocemos el final de su historia. Esto nos anima a saber que Noemí, que en ese momento estaba destrozada, amargada y vacía, va a encontrar un redentor. Ruth, que viene con ella, era una viuda que perdió a su marido y está soltera de nuevo. Va a encontrar un marido y va a ser dramático y romántico. Te va a encantar. Voy a disfrutar hablando de eso. Y luego a través del matrimonio de Ruth y su nuevo esposo, Boaz, vamos a tener una nueva generación de personas. Dios va a trabajar esta cosa juntos y de ese matrimonio vas a obtener Obed, que se convierte en el padre de Jesse, que se convierte en el padre del rey David. Y luego 28 generaciones después de eso se llega hasta Jesucristo, también nacido en la ciudad de Belén. Así que hay gente hoy en día que está lidiando con la amargura y las dificultades, pero conocemos el final de su historia. No conozco el viaje que van a hacer por el camino y cómo va a ser cada paso, pero puedo leer el final del libro y sé que al final salimos victoriosos y ganamos, que Dios puede tomar la tragedia y convertirla en triunfo, que es lo que hace por Ruth, es lo que hace por Noemí, es lo que hace por nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan.
Mira, yo no deseo que nadie sufra, pero no es verdad que como cristiano, cuando has sufrido y has llorado lágrimas de tristeza, esperando que Dios cumpla las promesas que te ha hecho en su obra, cuando ese momento realmente llega, cuando experimentas el avance y ves la bondad de Dios al fin, lloraste todas esas lágrimas de tristeza, ahora estás cantando gritos de alegría más fuerte, puedes celebrar más fuerte. Dios realmente obra todas las cosas para bien y tenemos un gran ejemplo de esto en Jesús. Piensa en Él sufriendo en la cruz, siendo traspasado y golpeado y asesinado por nuestros pecados, y sus discípulos lo vieron morir en la cruz y sin esperanza, y pensaron que toda esperanza estaba perdida. El que había venido a salvar estaba muerto, pero sabemos que Dios utilizó eso para bien. Permitió que Jesús pasara por ese sufrimiento para que pudiéramos ser salvados del pecado, y la tragedia que Jesús experimentó se convirtió en nuestro triunfo a través de la fe en Jesús. Él resucitó al tercer día y nosotros tenemos la victoria que ha surgido de esa dificultad y del dolor que Jesús soportó. Tenemos esa esperanza. Voy a pedir a todos que inclinen sus cabezas por un momento. Y quiero que hablemos esto primero a la persona que podría estar aquí. Y tal vez hoy te enfrentas a esa decisión. Si seguir huyendo de Dios o volverte por fin a Él, arrepintiéndose del pecado y recibiendo la salvación. Y sabes lo que está en juego en la eternidad, así que no quieres arriesgarte a vivir un día más separado de Dios, porque honestamente no sabes cuánto tiempo tienes para entregar tu vida a Cristo y ser salvo. Una vez que se acaba el tiempo, se acaba la oportunidad de ser salvo. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego viene el juicio. Así que tenemos esta vida para escoger si recibimos o no a Jesús o si lo rechazamos, y esa decisión tiene implicaciones para toda la eternidad. Así que si en este momento sientes que Dios te está invitando y llamando y atrayendo a Jesucristo, quiero animarte a que digas sí a eso y a que te rindas a Él y lo recibas en tu corazón como tu Salvador. Si estás haciendo eso ahora mismo, si el Señor te está cambiando ahora mismo y te está hablando, quiero ayudarte a tomar ese paso de fe. Solo ora esta oración conmigo donde quiera que estés, solo exprésala en voz alta. Solo di: Dios, te pido que me salves y perdones mis pecados. Confío en Jesús que murió en la cruz para pagar el precio de mis pecados y creo que resucitó y me da la victoria y la vida eterna. Te pido, Señor, que me ayudes a seguirte desde hoy y a vivir para tu gloria y a experimentar tu amor de maneras más grandes. En el nombre de Jesús, mantengamos la cabeza inclinada por un segundo. Sí. Si acabas de orar esa oración donde quiera que estés en este momento, ¿podrías levantar tu mano a Dios para poder dar gracias a Dios por ti? Impresionante, hombre, gracias, gracias. Impresionante, chicos, bien, bien. Estamos celebrando eso. ¿Alguien más? Solo queremos darte una Biblia que te ayudará en tu caminar con el Señor. ¿Alguien más? Levanten la mano, la mejor decisión que han tomado en su vida. Alabado sea Dios. ¿Alguien más? Ese soy yo. Oh, aquí en el medio, bien, bien, increíble. Alabado sea el Señor, amén. Hey, pongámonos de pie en este momento y digamos: primero, celebremos con todos los que acaban de tomar esa decisión. Impresionante, alabado sea Dios. Hey, queremos ayudarlos a crecer en su fe. Para todos los demás, vamos a tomar un momento ahora para recordar al Señor y tomar comunión juntos. Tienen una porción y si necesitan una, levanten la mano, les traeremos una. Pero mientras nos preparamos, esto es para cualquiera que sea cristiano. Así que estás invitado, si eres cristiano, a participar en esto. Si no eres cristiano, entonces no participes en esto. Y estamos orando para que te conviertas en cristiano. Algunos tal vez van a tomar la comunión en este momento, su primera vez como cristiano. Impresionante. Oye, mientras tomamos comunión, podemos recordar cómo Dios convierte la tragedia en triunfo. Amén. Mientras te preparas para tomar la comunión, la Biblia dice que debemos confesar cualquier pecado que haya en nuestra vida. Porque ninguno de nosotros es perfecto, pero no queremos tomar comunión en un estado de rebelión contra Dios. Así que si hay algo en tu vida que ha estado malo, no se supone que debe estar allí. Usted quiere tomar esta oportunidad solo para arrepentirse de eso y confesar ese pecado a Dios. Adelante, hazlo.
Dice, porque yo os transmito lo que he recibido del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto para recordarme. Comamos del pan. Del mismo modo, tomó la copa de vino después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza entre Dios y su pueblo, alianza confirmada con mi sangre. Haced esto para acordaros de mí todas las veces que la bebáis. Tomemos una copa. Iglesia, cuando tomamos ese pan, se nos recuerda el sufrimiento físico que Jesús soportó por nosotros. Y por eso también se nos recuerda que Dios no nos castigará por nuestros pecados porque ya castigó a Jesús. El castigo que Jesús soportó te recuerda cuánto te ama Dios, que estuvo dispuesto a sufrir por ti. Y cuando tomamos esa copa y recordamos la sangre de Jesús, se nos recuerda el precio que fue pagado por tu deuda y que por la sangre de Jesús que fue derramada, tu fe en Jesús, tus pecados son lavados y la sangre de Jesús nos lava blancos como la nieve. Somos justos a los ojos de Dios, vestidos en la justicia de Cristo, lo que significa que no tienes que vivir tu vida cargando la culpa de la vergüenza, la culpa del pecado o la vergüenza del pecado por más tiempo, porque Dios ha quitado la culpa de ti y ya no estás cargando la vergüenza del pecado. Estás caminando en el favor de Dios como su hijo o como su hija. Recuerda eso. Jesús, te amamos, te damos gracias por tu sacrificio, agradecemos que somos libres y perdonados, nos convertimos en tus hijos, te amamos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, eres bueno con nosotros y te damos toda la alabanza y la gloria que mereces en el nombre de Jesús. Gracias por nuestra victoria.